Señoras, señores, bienvenidos a La Ronda, bienvenidos a este espacio multiplural y multinacional en el que viajamos a lo largo del globo para hablar con nuestros corresponsales. Estamos en la ocasión de hoy en Buenos Aires con Rodolfo Klickmann. Hola, Rodolfo. ¿Cómo te va, Maya? ¿Qué tal? Encantado Shalom a toda la audiencia. Shalom, encantados de tenerte, también en la Argentina, pero en Bahía Blanca estamos con Pablo Frenkel. Hola, Pablo. ¿Qué tal, Massa? Nuevamente un gusto estar contigo y con todos los amigos de La Ronda. Un placer tenerte también a ti, y tenemos en Israel a Rolly Silverstein. Hola, Rolly. Hola, ¿qué tal? Shalom a todos. Shalom frío, ¿eh? Bonita nevada la que les ha caído. Sí. Ahora nos lo cuentas un poco. Y en Nueva York tenemos a Jacobo Kovatlov. Hola, Jacobo. Hola, shalom a todos, contento de estar con ustedes. Linda forma de cerrar el año. La verdad, una muy linda forma. Yo te quería preguntar, Jacobo, me comentaron que el maestro Stephen Sondheim dijo una vez que ser judío en los Estados Unidos es leer todos los días el New York Times. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo coincidí con él, no sabía que lo había dicho él, pero es cierto, yo me entero de una infinidad de noticias importantes, buenas y malas, obviamente, pero lo que sucede es que la población judía de Nueva York es tan importante y tan numerosa que indudablemente el diario se ocupa. Ahora, hay un diario dirigido por judíos y propiedad de judíos que apareció hará unos 2 años, que trae más abundancia de información judía, que se llama The Sun, el Sol, ¿no? Uh-huh. No confundir con el británico, que es un poco sensacionalista. Ah, sí, bueno, no sabía. De todas maneras, sí, y el otro diario, hay otros 2 diarios en Nueva York, caramba, se me escapan en este momento. Uno es el New York Post, uh-huh, que es conservador y, bueno, también refleja mucho la opinión de los judíos neoconservadores, ¿no? Que es un fenómeno muy interesante de los últimos años. Y bueno, eso es, desde luego que ahora en ocasión de Hanukkah todos ellos se ocuparon. En la Casa Blanca se prende una menorá. Sí, pudimos ver unas imágenes, unas fotos que habían hecho, sí. Bueno, de manera que menorás hay y hay conflictos a raíz de ello, por el tema siempre candente de la separación de religión y Estado, pero en muchos lados están las menorás, y lo gracioso es que los avisos publicitarios traen una expresión que dice Happy Hanukkah, ¿no? Igual que lo hacen en Rosh Hashanah. Y de todas maneras hay una presencia judía acá que se hace notar y se refleja desde luego en la prensa. Bueno, pues hablando de judíos, si os parece vamos a Israel. Queríamos, Rolly, que nos pongas un poquito al tanto de cómo están las cosas en este momento. Sé que muy blancas, no es blanca Navidad, pero blanca Hanukkah sí se podría decir en este caso. Hemos visto imágenes de Jerusalén que es realmente una alfombra blanca. Sí, ayer estuvo nevando muy fuerte durante la tarde y un poco durante la noche, pero bueno, hoy nos levantamos con una Jerusalén blanca y como no hubo nevadas, entonces los colegios se abrieron, la vida siguió normalmente hoy, pero muy lindo, digamos, ver todo este paisaje blanco en las montañas de Jerusalén. La verdad es hermoso. Justamente estuve al lado de la ciudad antigua y también ahí lleno de nieve. Es raro ver, porque uno tiene una imagen de Israel que es más bien desértico y calor, pero bueno, es lindo ver esto. ¿Está preparada la ciudad para una gran nevada? ¿Está bien preparada? ¿Las infraestructuras, etcétera? Sí, hubo inviernos que nevó varios días acá. Sí, quitan la nieve de las principales avenidas, de las principales calles. Sí, hay paso de transporte público, sí, están preparados para eso, aunque no lo usan todos los años. Bueno. El promedio es una vez por año que nieva. Bueno, mejor que caiga nieve y no roques. Desde luego, desde luego. Oye, hablando de estar preparados, ¿está preparado Israel en estos momentos para hablar con Siria? ¿Qué son estamos dispuestos a escuchar esos susurros de paz que ha dicho el primer ministro Olmert, refiriéndose, dicen los analistas, a Siria? Sí, realmente, bueno,
digamos que todos quieren que haya cierto diálogo. Lo que pasa es que Olmert lo dijo en forma muy abierta, dijo que Estados Unidos en este momento no está interesado en que haya diálogo con Siria, está interesado en aislar a Siria porque Siria está apoyando el terrorismo y bueno, Israel puso como condición, a pesar de que los sirios dicen que pueden entrar a cierto diálogo sin condicionamientos, Israel puso como condición de que Siria deje de apoyar a Hezbollah. Por otro lado, hay diferentes opiniones dentro de Israel. Por un lado, los servicios de inteligencia del Mossad dicen que Siria se está preparando para otra guerra, por un lado. Los servicios de inteligencia del ejército dicen que todo lo contrario, que Siria está dispuesta al diálogo y está realmente interesada en hacer la paz. Por otro lado, otros estudios dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores dice que Siria está interesada en la paz y está dispuesta a hacer la paz. O sea, hay diferentes opiniones de distintos estudios que se hacen y bueno, eso confunde un poco a la gente. ¿Y en la calle qué se palpa, Rolly? ¿Cuál es la expectativa de la gente? La gente, bueno, sí, según las encuestas la gente no está dispuesta, en este momento no está dispuesta a devolver el Golán por la paz. En este momento no, porque Siria no muestra, digamos, no da ciertos pasos esenciales como para que haya paz. Claro, queda a cambio, ¿no? Digamos que la evacuación de la Franja de Gaza todavía está muy fresca en la memoria de la gente y no, porque no resultó lo que se esperaba. Las consecuencias, claro, como esta evacuación fue unilateral y no hubo diálogo con los palestinos, entonces las consecuencias son muy malas, hay un caos en la Franja de Gaza. Entonces la gente ve eso y piensa, bueno, evacuamos el Golán y va a ser peor. Claro. Y bueno, me imagino que la opinión pública va a cambiar si Siria da un paso gigante como hizo Sadat en el año 77, 78, que vino acá y habló en la Knesset y bueno, y si Assad hace lo mismo, probablemente la opinión pública va a cambiar, pero normalmente en este momento la gente está muy desconfiada. ¿Y pero hay ambiente para que pase eso, Rolly? Yo creo que sí. Bueno, esa es la función de los líderes, y los líderes deciden que hay que ir a la paz y hay que hacer todo por la paz, y los líderes tienen que convencer a la gente que pase, que eso se haga, porque la gente quiere vivir en un país tranquilo, la gente quiere que haya paz, la gente quiere vivir una vida normal como se vive en otros países, y la gente sintió un poco de esta normalidad durante los años después del acuerdo de Oslo, en donde se pensaba que bueno, ahora Israel empieza a ser... La gente sintió que estamos como viviendo en Europa, en cierto sentido. Ya nos acercamos a cierta normalidad. Y bueno, después se derrumbó toda esta casa, se derrumbó lo que se construyó. Entonces la gente está desconfiada. La gente no está dispuesta a dar el Golán así nomás. Sí, como decía Jacobo recién, queda Siria a cambio, ¿no? Bueno, la Siria tiene que dar muchas cosas a cambio y aparte, como ya dije la semana pasada, este gobierno de Siria no representa a la mayoría del pueblo sirio, es una minoría que es un gobierno totalitario que gobierna a otra mayoría que no tiene nada que ver. Entonces, en el momento que Siria abra sus puertas a la globalización, probablemente este gobierno va a caer y va a ser otro caos más, porque la composición étnica de Siria es parecida a la del Líbano, y eso lo dije ya la semana pasada. Entonces hay que pensar a largo plazo también, y cómo se hace esta paz. Lógicamente que hay que tratar se trata de llegar a cierto diálogo, hay que ver cómo se hace. Hubo ciertas propuestas, por ejemplo, de que Israel alquile que la soberanía del Golán pase a Siria, pero que Israel alquile el Golán durante los próximos 50 años, digamos. Le pague a Siria una vez por año, le pague una cierta cantidad de dinero, se los pague, alquile el territorio ese durante 50 años, dentro de 50 años vamos a ver qué pasa, pero la soberanía es Siria. Ajá. Oye, hay ciertas propuestas que están en el aire, pero bueno, eso se tendrá que ver.
Sí, te quería preguntar, fijándonos en el otro frente, por un lado tenemos el de Siria del que estamos hablando, y en el tema con Palestina, da la sensación de que se están moviendo las cosas y de que Olmert y Abbas hay algún tipo de acuerdo al que han llegado. Estoy pensando, podía leer en Haaretz ahora hace pocos instantes que al parecer habría pasado a través de Israel una serie de armamento destinado a Fatah a través de Israel, entregado por Egipto. ¿Qué hay de esto? Sí, parece que por fin se dieron cuenta de que Israel tiene que fortalecer a los moderados, y la única manera de fortalecer a los moderados es darles armamento como para que tengan cierto control sobre lo que está pasando tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. Y bueno, sí, hay diálogo distinto, no solamente diálogo al nivel más alto, que es entre Olmert y Abu Mazen, Abbas, sino diálogo en ciertas comisiones que se reúnen, comisiones en general son de seguridad, entre oficiales israelíes y oficiales palestinos, y bueno, se trata de llegar a cierto diálogo también en la parte de comercio. También Israel removió ciertas restricciones dentro de Cisjordania, dio más libertad, da más libertad de movimiento a los palestinos que vayan de un lugar a otro, y bueno, hay ciertas concesiones que Israel está dando como para tranquilizar la situación. Hubo los últimos días, hubo muchos cohetes de la Franja de Gaza, y la opinión pública ya empezaron a pedir que Israel reaccione, pero el gobierno todavía, o Olmert, no está dispuesto a reaccionar, todavía no quiere reaccionar, quiere tratar de mantener cierta tranquilidad. Bueno, y eso le da muchos puntos a Israel desde el punto de vista internacional. Pero Israel sí, no reaccione todavía. Pero Olmert sí dijo que siguen cayendo cohetes. La pregunta es hasta cuándo Israel se va a aguantar. Olmert sí dijo que iban a responder, que que volvían a permitir los asesinatos selectivos, ¿no? En este momento. Sí, eso me parece que lo dijo como para tranquilizar un poco a la gente, a la opinión pública, pero en realidad no creo que todavía lo hagan. Quieren esperar un poco más. Va a llegar un momento, bueno, digamos así, si cae algún cohete y lamentablemente muere alguien, Israel va a reaccionar. Por ahora cayeron cohetes y no murió nadie. No, pero hubo heridos. Hubo heridos, pero digamos que si alguien muere, Israel va a reaccionar. Y se sabe que los que tiran cohetes no son tampoco de Hamas, son del Jihad Islámico, son otro grupo más pequeño, que no responde a nadie, responden solamente a sí mismos. Entonces es más problemático todavía, porque si Israel reacciona muy fuerte, entonces Hamas también se va a unir al Jihad Islámico, va a empezar a tirar cohetes otra vez. Entonces, digamos que el balance general fue que en el mes anterior a la tregua cayeron unos 250 cohetes o 300 cohetes. Desde el mes que está la tregua, el último mes que está la tregua, cayeron unos 50 cohetes. Entonces el balance es más positivo, aunque yo quiero decir que la gente que vive en Sderot y la gente que vive en la zona está sufriendo mucho porque vive con miedo, ¿ok? Eso yo lo digo acá de Jerusalén, que estoy más tranquilo, pero la gente que vive en Sderot está sufriendo mucho. Bueno, sí, pero a largo plazo lo que se pretende precisamente es que no caiga ninguno, claro. Claro, pero es difícil. Claro, pero hay que ver si después la respuesta de Israel no va a ser peor, ¿no? Va a provocar más reacciones, así que, claro, aunque sea doloroso decirlo, bueno, pero que se mantenga el statu quo, aunque sea. Claro, pero esa es la función del gobierno, y el gobierno está en una posición muy difícil en este momento. Sí, esto casi es una pregunta más a título personal. He podido leer que el más interesado en reanudar los asesinatos selectivos, era el ministro de Defensa, Isaac Peretz. Sí, Pérez, él es un habitante de la ciudad de Sderot, él viene de Sderot, y él representa a las fuerzas de seguridad, y las fuerzas de seguridad le recomiendan reaccionar, pero la decisión es una decisión política, no es solamente una cuestión de seguridad, es una cuestión también política y política internacional también. Los que tienen que decidir sobre cuál va a ser la política israelí es el primer ministro.
Y de esa manera se dejan al descubierto quiénes son los que realmente... El primer ministro tiene una visión general de lo que está pasando en todos los frentes. Y los oficiales del ejército, ellos se fijan solamente en su función de defender desde el punto de vista militar. Entonces el primer ministro decidió en ese momento que no se reacciona porque hay ciertos objetivos que se tienen que cumplir que la fuerza militar no los va a lograr. En este momento, la pregunta es qué va a pasar en una semana. Sí. Pablo, ¿estabas diciendo algo? No, digo justamente que por más que sea doloroso tomar una decisión de no reaccionar, de esa manera por lo menos se está poniendo en evidencia de dónde proviene el ataque continuo y quiénes son los que no están dispuestos, aunque sea a dialogar, ¿no? Como estaba diciendo Rolly, en este caso la yihad islámica. Sí, pero caso... eso seguro, eso bueno, le da puntos a Israel digamos en el plano internacional, eso sin duda. Yo digo que la atomización del mundo árabe en general ha sido el tema más difícil para la política exterior de Israel, o la política exterior en la zona, ¿no? Es espantoso, esa atomización, acaba de decirnos Rolly, ¿no? De ese pequeño grupo que es independiente, no responde a ninguna otra de las fuerzas mayoritarias o las fuerzas importantes, y resulta que es la que tira cohetes. Bueno, claro, hay mucho contrabando en la Franja de Gaza, hay mucho contrabando de armas y bueno, no hay control, y eso bueno, eso es una consecuencia de la evacuación de la Franja de Gaza en forma unilateral, claro. Aunque cohetes ya tiraban desde antes, cohetes ya había desde antes. De hace 6 años que están tirando cohetes, aunque con el ejército dentro de la Franja de Gaza seguían tirando cohetes. Así que bueno, es una cuestión muy difícil. No es un asunto fácil de manejar, ¿no? No, pese a todo esto, Rolly, yo quería ahora quería también entrar un poquito en el resto de los países, de las corresponsalías. Para Israel la impresión es que este año ha sido positivo. No olvidemos que empezaba con el infarto de Ariel Sharon y todas las expectativas que se habían creado. Ha sido un año, bueno, y ha estado la guerra contra Hezbollah. ¿Qué balance, si se pudiera hacer algún balance así superficial, haríais? Bueno, esos son los dos eventos más importantes. Sharon, en el apogeo de su popularidad política, en donde ya estaba dispuesto a cambiar de una política muy digamos derechista y combativa, pasó a ser digamos una persona más con cierta visión de la realidad, en donde el diálogo, en donde digamos llegar a ciertos que el diálogo a largo plazo va a ser la mejor forma de defender a Israel, y bueno, en el apogeo de su popularidad, cuando ya estaba dispuesto a recibir casi la mayoría, más de 40 asientos dentro del Parlamento, de repente tiene este infarto y bueno, dejó a Israel sin un líder con experiencia, y no hay nadie quien lo reemplace desde el punto de vista de la popularidad. En Israel es muy, digamos que es muy popular que el primer ministro no sea solamente un primer ministro, una persona política, sino que sea como un padre de todos, o como un abuelo de todos, el que siempre tienen confianza en él. Por eso Rabin, en la segunda vez que fue primer ministro, le tenían confianza a Rabin, a pesar de que Rabin, digamos, gente que se le oponía políticamente, pero tenían confianza en Rabin. En los otros primer ministros que vinieron, Netanyahu, Barak, la gente no les tenía confianza. Claro. Y bueno, y dejó un vacío muy grande Sharon. Y después de las elecciones, digamos, terminaron con cierto optimismo hasta la guerra, hasta la primera semana de la guerra. Y bueno, después de la guerra ya vino la gran debacle en donde este gobierno no tiene nada de popularidad, especialmente el primer ministro, el ministro de Defensa y el comandante en jefe del ejército, en donde su popularidad es muy baja, nadie le cree y la gente no tiene confianza en ellos.
O sea que ha sido... Me gustaría recoger algo que dijo Rolly sobre los gobernantes, de que aparezcan así en forma paternal o en forma de grandes abuelos, que ese es uno de los riesgos de la democracia y de los gobiernos en general, de que el gobernante no sea más que gobernante y se cree una dependencia tal que cuando por alguna razón este mandatario desaparece o deja el poder, deja un vacío tan grande, tan profundo, que después ningún otro aspirante o candidato, ya directamente quien lo reemplace, logre colocarse en sus zapatos, ¿no? Creo que ese es un riesgo que deberíamos aprender todos los países, digamos, jóvenes o que no tenemos una tradición democrática profunda, de decir que el gobernante es el gobernante, no es nuestro padre ni nuestro abuelo, ni tiene que ser nuestro benefactor. Simplemente es aquella persona que dirige los destinos de un país en un momento dado y que sin él el país continúa y no hay por qué temer debacles si esa persona por un momento deja de ser quien lleva las riendas de un país, ¿no? Me parece. Yo creo también lo mismo, Pablo, pero el germen que da lugar muchas veces a la figura del abuelo paternal o la figura del líder paternal es el populismo. Y el populismo realmente ha minado la democracia de muchos países en el mundo. Lo que pasa es que la posición de Pablo es muy clara en los países como Argentina, como los países de Sudamérica, y yo no sé si es tan clara en un país como Israel, que está sometida a conflictos eternos, del cual la gente necesita tener un poco de seguridad en quien lo gobierna. Acá, teóricamente, la verdad que los endiosamientos de los gobernantes fueron fabricados, no eran necesarios ni son necesarios, pero allá yo no sé si están así. Para mí, David Ben-Gurión era una figura que representó mucho más que un padre y un abuelo, igual que Golda. Creo que representaba la seguridad de mucha gente, ¿no? Claro, no estoy hablando de la palabra endioseamiento no es la palabra exacta. No, me refiero acá en Sudamérica. Claro. En Sudamérica sí. No, en Sudamérica es un nido de populismos en ese aspecto. Bueno, esta es una tierra fértil para que aparezcan estos salvadores de la patria cada tanto, ¿eh? Sí, es una especie de... Fidel se fue de la Argentina. Era evidente, el que conoce un poco de cáncer y de lo que son los cánceres del aparato digestivo, eso los médicos advertían qué es lo que estaba pasando. Sin embargo, Chávez fue 3 veces ahí a sentarse al lado de la cama, a hablar no sé qué, y a mostrar que Fidel estaba como un pibe de 20 años, cuando en realidad Fidel nunca más creo que va a volver a ni aparecer en un acto en su vida, lo que le quede de vida. Sí. Eso es lo que pasa con ese tipo de gobernantes dioses. Es un culto al líder, al fin y al cabo, que encierra una extraña democracia, ¿no? Yo, Maya, no quiero dejar pasar esta oportunidad para hacer un par de aportes. Adelante. Uno, acá hubo una verdadera situación de disgusto con la ministra de Defensa, porque... Horrible. Sí, hubo un problema en la Argentina que yo no sé si todos ustedes conocen, que en la época de Menem se le vendieron armamentos a 2 países a los cuales no se le podía vender armamento. Y aparentemente hubo negociados y cosas muy raras. Y después, cuando se empezó a investigar, eso fue tapado con una explosión en una fábrica de armamento que casi hace desaparecer una ciudad argentina que es Río Tercero, que es donde está la fábrica. La única persona que desde aquel entonces hasta ahora fue permanentemente luchando para que se esclarezcan las cosas es una abogada que es viuda de una de las víctimas. El gobierno estuvo tranquilo, la justicia hizo dormir todo. El otro día apareció un fallo rarísimo donde uno de los jueces se copió la sentencia de él de una publicación en internet, al cual lo acaban de echar, y ahora la ministra de Defensa asumió que el gobierno argentino debía adquirir acá la calidad de querellante, o sea, directamente entrar en el juicio y accionar para que se esclarezca. Pero las palabras de ella que causaron un poco de malestar es que dijo que era el peor atentado de la historia, peor aún que el de la AMIA. Y yo creo que no debía haber hecho esa comparación, porque son 2 atentados terribles. Uno para tapar un delito y el otro porque vinieron delincuentes del exterior con amparo de gente de la Argentina. Son 2 cosas distintas. Por otro lado, hoy Jacob me escribía, ustedes recuerdan que yo expresé mi malestar por la actitud de los Naturey Carta que fueron a Teherán. Bueno, en Inglaterra ya hubo un acto que yo les mandé a ustedes. Esto es una brisa de aire fresco fue eso. Y a uno de ellos
que estuvo la comunidad judía, lo erradicó, no lo deja entrar más en la sinagoga, le hizo una especie de lo que los cristianos llaman la excomunión, lo que alguna vez se aplicó contra Espinosa, ¿no? Me da mucho placer que por una vez se empiece a hacer eso. Sí, a poner un poquito las cartas sobre la mesa y a tomar decisiones. Pediste, Rodolfo, te hicieron caso. Sí, bueno, es que escuchan la ronda y toman decisiones en función de... En el fondo nosotros hacemos que decidan los grandes líderes. Así es. Quería revisar también un poquitito, porque al final se nos ha ido el tiempo hablando de... Casi nos hemos puesto filosóficos hoy, pero quería repasar... La época acompaña, Masha. Por supuesto, es una época que nos invita. Quería preguntarte, Jacobo, empezar por ti. En Estados Unidos tal vez sigue siendo Irak lo más importante en el debate público y la derrota de Bush este año en las elecciones de lo más destacable. Bueno, sí, efectivamente son los dos hechos más importantes que registra la opinión pública. Inclusive tenemos el problema de que Israel ha surgido en muchas voces como el factor de mayor animosidad política, porque se critica el apoyo incondicional que fue prestando la administración Bush al Estado de Israel. Pero lo cierto, de esas críticas, las más elocuentes, pero elocuentes entre comillas, o que más difusión tuvieran, fueron el libro que publicó el expresidente Carter, donde habla de apartheid a la política interna de Israel, y el informe del grupo que estudió la situación en Irak. En ambos se habla de la necesidad de acercarse a Siria, volviendo a lo que comentamos hace un rato cuando se le preguntó a Rory sobre el tema. Pero en lo le decía que hoy hay un aviso de una entidad que, aparece de tanto en tanto, es la búsqueda de la verdad en el Medio Oriente, tiene esporádicas publicaciones y dirige una página entera del New York Times a la editorial Simon & Schuster, que publicó el libro de Carter, donde le dice no se puede lograr la paz con mentiras, y analiza los 4 o 5 aspectos más importantes en el libro de Bush, en el libro de Carter. Lo cierto es que, estos días con la muerte de Ford, el tema ya no es tanto, no tiene tanta vigencia, pero va a volver sin duda alguna. Sí, siempre Israel es un tema de sí. de debate en todas partes. Y en Argentina, Rodolfo, Pablo, un año en el que se ha seguido hablando del AMIA, se ha hablado del atentado contra la Embajada de Israel. ¿Qué balance haríais? Rodolfo, que hable nuestro intelectual. Bueno, te ha caído la verdad lo aprecio mucho. Le concedo el honor. Es recíproco, Rodolfo. Sí, acá en Argentina ha sido, para la comunidad judía específicamente, un año bastante complicado, que más o menos de alguna manera también reflejó lo que fue el país todo, ¿no? No nos olvidemos que hacia mitad de año fue el terrible enfrentamiento de la guerra entre Israel y Hezbollah, que realmente acá reavivó muchos monstruos o fantasmas que parecían adormecidos, con personajes que uno ya más o menos sabía qué actitud podían adquirir o tomar en determinadas circunstancias. Lo que sí impresionó mucho y mal fue toda una serie de importantísimos intelectuales argentinos orientados hacia la izquierda que actuaron ya de manera, yo diría, alevosa hacia la actitud del Estado de Israel, que fue nada más que una situación de defensa, y ya demostrando no solamente un anti-israelismo, un antisionismo manifiesto, sino muchas veces llegando a rozar el antisemitismo o la judeofobia. De todas maneras, yo creo que a pesar de todo la comunidad judía argentina siguió trabajando normalmente o dentro de los carriles normales. Se hizo lo que se propuso, por lo menos se llegó a todo eso
los planes que uno puede ir estableciendo año tras año. Se siguió atendiendo necesidades básicas de aquella gente que por cuestiones sociales, económicas o educativas no puede acceder a las necesidades mínimas indispensables. También se colaboró mucho con distintas organizaciones no gubernamentales que se dedican también a la atención de la gente con estas mismas necesidades. Se ayudó mucho a Cáritas, se trabajó mucho en un diálogo interreligioso que está fructiferando cada vez más. En fin, me parece que a pesar de todo, fue un año bueno porque se siguió andando, es decir, no hubo un parate, no hubo un quedarse por temor a la situación, sino que al contrario, fue mucho más adelante, y tal es el hecho de que se conoció la decisión de la justicia, que fue muy positiva con respecto al autor intelectual y material del hecho de la AMIA. Se sabe ya fehacientemente que el tema de la embajada no va a prescribir, y me parece que dentro de la comunidad judía hay una buena posibilidad de seguir adelante, como se viene haciendo ya prácticamente desde hace más de 100 años. Lo que yo sí quiero destacar es el ambiente general que se está viviendo en este momento en el país. Hay una especie de irascibilidad manifiesta, es decir, la gente está muy disconforme, especialmente con temas tales como la inseguridad, como con algunos aspectos de la situación económica que no llegan a cerrar totalmente. Si bien hay trabajo, más trabajo, por lo menos hay mayor producción de las industrias, hay un florecimiento en la economía. Este reverdecer no llega a toda la gente, y además eso provoca, como decía antes, esa sensibilidad, esa bronca, llamémosle a flor de piel, que se expresa muchas veces en actos violentos, que se expresa con actos de indignación que van más allá de la protesta, y muchas veces llega a la violencia. Eso yo creo que es una situación, algo que las autoridades deben por lo menos estudiar detenidamente para que no se llegue a mayores, ¿no? Hay esa especie de decir que algo no cierra, y eso es bastante preocupante. Bueno, yo quiero complementar dos cosas que dijo Rolly. Rolly habló de la posición de la izquierda frente al conflicto en la guerra del Líbano. Yo quiero traer al recuerdo una charla que dio hace muchos años, en la cual yo estuve presente, aquel primer diputado socialista de América que se llamaba Alfredo Lorenzo Palacio, cuando volvió de Israel. Y en esa época las izquierdas argentinas estaban en un gran romance con la gesta de Israel. Después no sé qué pasó, parecería como que se contaminaron de las ideas fascistas, y en este momento, cuando uno los escucha hablar a estos izquierdistas, yo no distingo que haya una separación de ningún tipo entre un fascista y un izquierdista de los que hablan ahora. Por otro lado, le digo a Pablo, y les quiero contar a ustedes, ayer un amigo mío organizaba una comida de despedida de este año que se va, que lo hace todos los años y nos invita, en un lugar donde yo habitualmente tardo 10 minutos en el auto en llegar. Ayer tardé 2 horas porque las calles de Buenos Aires estaban bloqueadas por los piqueteros. Y ustedes deberían haber escuchado lo que decía la gente de estos piqueteros que estaban bloqueando las calles, para darse cuenta por qué hay una bronca tan grande como la que Rolly está describiendo. Bueno, yo quiero decir también que respecto a estos izquierdistas, faltó también el agregado de que hubo una numerosa por las firmas, réplica a todos estos izquierdistas que criticaron el Estado de Israel, de intelectuales, algunos de ellos también de franca posición progresista, progresista como sinónimo de izquierda, muchas veces usado ahora en la Argentina. Pero bueno, entre los que firmaron la primera declaración esa contra Israel hay mucha gente muy conocida por su autoodio judío, de manera que es una expresión más de su... Concuerdo perfectamente con... Bueno, pero si me lo permitís, si hablamos de izquierdistas, prefiero quedarme con el recuerdo de Alfredo Palacios, de quien hablaba Rodolfo hace unos instantes, y tenemos que ir concluyendo. También
me gustó mucho una cosa que dijiste, Pablo, fue un buen año porque se siguió andando. Así que esperemos y os deseo que sigamos andando en el 2007. Jacobo, querido, Pablo, Rodolfo, Rolly, ha sido un placer enorme estar en esta ronda una vez más con vosotros, la última del 2006, y espero que en el 2007 nos volvemos a encontrar en breve. Os deseo todo lo mejor, muchísimas gracias, es un verdadero honor y un placer enorme contar con vosotros cada jueves. Para igualmente, Masha, y por supuesto lo hago extensivo a todos los compañeros. Feliz Año Nuevo a toda nuestra audiencia que lo celebra. Bueno, feliz Año Nuevo para lengua todos. indígena, Guitiú. Bueno, pues feliz Año Nuevo para todos, para nuestros oyentes también, y hasta la semana que viene en la ronda. Adiós. Muchísimas gracias. Gracias.